Y en esto de lo bueno y en estas transformaciones, vos te estás ocupando ya de los contratos que tienen que ver con el pasaje de obras inicialmente literarias a transformaciones a series, digamos, ahí hay como más que antes, ¿no? Una convergencia de todas las industrias culturales y un hambre se ha despertado de historias para ser narradas en otros formatos, incluso videojuegos. Eh, ¿qué cambia de la labor de la gente? Mira, eh, eh, yo creo que no podría responderte en términos generales. Te puedo responder en función de mi experiencia. Una agencia literaria, que es algo, un pequeño despacho de servicios para escritores, es una tarea que muy poco conocida. Lo único que se ve es el glamour de lo público, en especial en el caso de Carmen Balcells, que era una genia absoluta y una gran promotora de sí misma, y fue una innovadora. Entonces, todo el mundo sabe de Carmen Balcells, pero de los demás no se sabe mucho. Una agencia literaria tiene la mayor parte de su trabajo, un trabajo tremendamente tedioso, de administrativo, de organización, de contratación, de registros, de controles, eh, pero así como es de tedioso, tiene que ser riguroso, porque estás manejando la creación y la economía y el dinero de otro. Por lo tanto, la rigurosidad de toda esa gestión debe ser muy grande. Y ahí hay una cuestión generacional. Yo lo hice durante muchos años y me cansé de hacerlo y además creo que no correspondía, porque mi socia en la agencia, que tiene 30 años menos que yo y 15 años en la agencia, fue tomando esas funciones y las hace mucho mejor que yo. Y yo fui tomando cierta distancia de todas esas tareas. Ahí se cruza la pandemia, aprendí a trabajar en mi casa por primera vez en 50 años, quedé encantado de trabajar en mi casa y sigo. Me costaría, Perdón. ¡pum! Me costaría ir todas las mañanas a la oficina. Y entre las tareas que fuimos modificando es que además de un contacto permanente que tenemos comentando cosas, pero ya en la agencia suceden tantas cosas de las que yo no me entero que muestra que esto está teniendo éxito. Pero yo me estoy ocupando de todos los contratos y negociaciones de cine y televisión, que no es que han ido a más, antes no existía. Antes existía el cine. Cuando yo digo cine y televisión, en realidad es televisión y cine. ¿Qué sucedió? Y televisión en tanto plataforma, imagino. Claro, mira, el negocio audiovisual yo lo uso mucho como modelo de posibilidades para aplicar a la edición futura. Las grandes plataformas dominan el negocio audiovisual. ¿Y qué decir las grandes plataformas? Netflix, Amazon, HBO, Disney, Sony, no sé, ni sé si hay alguna más, 5 o 6 manejarán el 90% del negocio audiovisual. Pero ellos descubrieron que su negocio estratégico consistía en los clientes, o sea, los suscriptores, y decidieron dedicarse únicamente a eso. En cambio, la producción de lo que transmiten la podían subcontratar. Y entonces no producen, aunque diga una producción de, no, no es así en general. ¿Y eso qué permitió? Algo súper interesante, el surgimiento de cientos de pequeñas productoras que producen para las grandes plataformas. ¿Qué son las pequeñas productoras? Algunas son una persona. ¿Cuál es su secreto? Encontrar lo que antes se llamaba contenidos,
ahora llaman IP, a Intellectual Property, o sea, propiedad intelectual, pero para nosotros son novelas. No hay ninguna necesidad de explicarlo, pero ellos van cambiando la denominación porque la jerga de cada sector varía a una velocidad brutal, pero son novelas. Ellos descubrieron que cuando se hacen una serie basada en una novela, tienen mucho más éxito que cuando se desarrolla un guión a partir de una idea original de alguien. Y claro, nosotros que venimos del mundo del libro nos parece muy lógico, porque cuando toman una novela, están tomando todo el trabajo que hizo un escritor durante los años que pensó y escribió la novela, más los años antes que estuvo leyendo y escribiendo otras cosas. Ningún guionista que lo contrate por 6 meses va a tener ese bagaje, ese background cultural y literario que le va a permitir transformar una novela en una serie y que sea exitosa. Aunque debo decirte que ninguna escritora ni escritor queda conforme con el producto audiovisual, porque hacen unos desastres, pero son los desastres que adaptan a su mercado. Lo importante es saber que la serie o la película no es tu obra, es la obra de antes era de un director, ahora ni siquiera hay director. La persona que dirige una serie se llama showrunner, o sea, el que lleva el show. Imagínate ese concepto, ni productor, ni director, esa imagen que tenemos de los grandes productores italianos de Hollywood, no existe nada, nada de eso existe más. Yo en el blog en algún lugar contaba que los grandes, Amazon compró la Metro Golden Mayer. Los estudios de la Metro Golden Mayer, que los hemos visto en todo el cine clásico y que son no sé cuántas hectáreas en Los Ángeles, están abandonados hace 10 años. O sea que Amazon ahora que los tiene, ¿qué hará? Hará un conjunto habitacional de lujo, me imagino, ¿no? O sea que el cambio es brutal. Sí, el Bueno, cambio del ecosistema es enorme y me interesaba muchísimo este concepto que vos decís de, bueno, toda esa, es todo el escritor escribiendo con un enorme bagaje que da por resultado una novela y entonces todo eso se percibe de otra forma. Me parece súper, súper interesante. Y entre estas transformaciones tan importantes que hemos visto y que seguimos viendo en los últimos años, y que vienen de la mano también de las plataformas, que las plataformas las saben explotar en esto que decías de, bueno, cómo conseguir y sostener suscriptores, aparece esta cosa de la Big Data, ¿no? Y de los algoritmos y de los desarrollos a medida, los desarrollos de público. Como yo soy alguien del siglo XX, igual que vos, eh, recuerdo lo que eran antes los focus group. Hoy pareciera que no eran nada comunes en la industria del mira, libro. yo te voy a decir algo que me parece muy importante. Sí, Todas las grandes editoriales del mundo deciden lo que publican en función de la información que obtienen de los algoritmos. Los algoritmos se los compran a las grandes empresas informáticas, que son a su vez las que nos quitan los lectores. Entonces hay un mecanismo perverso enorme, pero no nos quitan todos los lectores. Por ejemplo, el tradicional lector de bestsellers que se compraba un novelón para llevarla a la playa, hoy está viendo series. Pero si vas a las librerías, sigue habiendo gente, se sigue publicando y se siguen vendiendo libros, mucho menos, ¿m? Según el país, pero sigue habiendo un lector. Ahora, te acabo de decir que todas las grandes editoriales deciden en función de la información de algoritmos. En paralelo, hoy, 2022, de cada 10 libros que se publican, uno tiene éxito y 9 no. Entonces, pareciera que los algoritmos no son tan eficientes, porque si los algoritmos tuvieran la verdad,
las editoriales publicarían un libro al mes y no 60 o 200, porque publican 200 para ver cuál pegan, lo cual es el método de marketing más anticuado del mundo, que es la prueba y el error. Sí, Entonces, es anterior a la existencia del marketing, ¿no? ¿viste? Entonces, compran algoritmos, deciden en función de eso. No hay más editores que deciden y que leen como las películas y que trabajan con el autor. Eso es algo que ya no se puede dar, no porque no haya editores capaces, sino porque un editor se tiene que ocupar de 100 libros al año. Por lo tanto, decime vos cuándo va a ir a tomar un café con el autor, si no puede tomar un café con su marido o con su novia o lo que sea. ¿Entendés? Entonces, la industrialización trae esos problemas, pero la práctica te muestra dónde está la eficiencia de los algoritmos. Si en lugar de 1 de cada 9 fueran 6 de cada 10 los que funcionan, entonces uno diría, bueno, algo hay ahí. Pero yo creo que eso no tiene un largo recorrido porque no está funcionando. Ahora, es verdad, estamos en el mundo de la habilidad. El otro día escuché a un editor que respeto decir, ojo, porque hay muchos editores y editoras que no leen lo que publican y les va muy bien. El enigma del oficio. Por eso no tengo respuesta. Claro. Bueno, muchísimas gracias, De Guillermo. nada, Valeria, Súper rico todo. Este, y gracias por la charla, ¿sí?